Buenas tardes a todos, bienvenidos a los Viernes Astronómicos. Nos volvemos a ver después de unas cuantas semanas con todo lo que ha pasado en nuestro país. Espero que todos se encuentren muy bien. Y bueno, estamos de vuelta para aprender un poquito más acerca de la astronomía. Y hoy tenemos como invitado al doctor Antonio Pereira del Instituto Geofísico del Perú, del área de astronomía, quien nos va a hablar sobre la polimetría astronómica aplicaciones. Entonces voy a pasar a darle la bienvenida al doctor Antonio Pereira. Profesor, bienvenido a los Viernes Astronómicos. Puede empezar cuando usted desee. Gracias, Lisette. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno compartir un poquito lo que nos gusta la astronomía, lo que estamos haciendo en estos tiempos. Bueno, en general, esta charla de hoy es sobre unas colaboraciones que a lo largo del tiempo hemos tenido internacionales en polarimetría, una técnica que ya hace más de 20 años que la desarrollamos afuera y que bueno, creo que voy a hacer una especie de resumen, más o menos explicando algunos detalles, de modo que si al final de la charla se llevan una idea de que es una técnica que permite conocer más sobre los astros, creo que ya hemos hecho bastante. Bueno, soy del IGP, estamos en el área de astronomía. Vamos a ver cómo... Okay. Bueno, para que tengan una idea de la técnica en sí, creo que muchos de ustedes deben conocer lo que es un Polaroid, los lentes Polaroid que se usan mucho para la visión, protegerse del sol en general. Bueno, de aquí para adelante todo lo que van a ver es aplicaciones de detectores que usan medidas polarimétricas, o sea, que miden los estados de vibración en una dirección particular de la luz. En este caso, los Polaroid no son otra cosa que una secuencia de capas, donde la más importante es esta que estoy indicando en el medio, que es un filtro polarizador, donde es un polímero que ha sido templado mecánicamente, de modo que hay una dirección preferencial, en este caso la dirección paralela, que se ven aquí. Esa dirección es la que permite que la onda luminosa solamente paralela a esa dirección es la que pase, ¿no? Entonces, eso permite mejorar el efecto de contraste y, como pueden ver a la derecha, una imagen encima sin Polaroid y abajo con Polaroid hace que uno mejore el contraste y evite luz de reflexión que es espuria y que nos complica la visión. En general, el gráfico de abajo ejemplifica bien el efecto del polarizador. Hay fenómenos que polarizan. El más simple es la polarización por reflexión. En este caso, la luz solar incide sobre el piso, por ejemplo, o una superficie que puede ser la misma atmósfera, y se refleja. Cuando se refleja, el ar reflejado ya está polarizado. Entonces, uno puede utilizar justamente el lente polarizador para quitar o no el exceso de luz. Entonces, eso es lo que hace el polarizador, mejora el contraste, haciendo que solamente pase una fuente luminosa en un estado de polarización. En introducción, bueno, la idea es que sirve para muchas cosas. Básicamente uno mide el plano de vibración, deja pasar los fotones, pero que están vibrando en una dirección de polarización, y esa es la que nos interesa. En este caso, a la derecha ven el efecto de colocar un polarizador en una imagen, en este caso de un paisaje, una especie de desierto que tiene algunas hendiduras. Cuando uno coloca un polarizador en la dirección perpendicular, el contraste cambia. Y podemos ver más detalles que no podríamos ver antes. Bueno, en física, imagino que la mayoría de los estudiantes de aquí son de física. Y para los que no, también es por cultura general. Hay mecanismos que hacen que un haz de luz se polarice. El más fácil, como les comentaba al comienzo, para explicar la técnica, es la reflexión. En este caso, en el contexto astronómico, esta reflexión puede darse en planetas, en superficies sólidas como planetas o asteroides. También hay otros mecanismos que no voy a entrar en detalle, pero para que tengan una idea, hay dispersión Rayleigh, scattering Mie por partículas mayores, scattering por electrones, que es el Thomson, y cuando hay
una fuente que tiene velocidades y un campo magnético involucrado en su emisión, dependiendo de las velocidades, uno puede tener emisión ciclotrón o sincrotrón. Entonces, el caso más simple para entender es justamente la polarización por reflexión. En este caso tenemos aquí un gráfico bastante explicativo. Tenemos una haz de luz que incide sobre una mesa, el suelo, y inicialmente vibra en todas las direcciones posibles. Solamente cuando llega en el punto de contacto con la superficie, solamente una parte va a ser absorbida, si el medio tiene capacidad para absorber, y otra parte va a ser reflejada. La parte reflejada sí o sí va a estar polarizada en la dirección paralela a la superficie. Por tanto, es un mecanismo bastante simple que hace que un haz de luz por reflexión salga polarizado. Entonces, una vez que está polarizado, uno lo puede medir. Lo puede a través de elementos como el polarizador que permite justamente distinguir un plano de polarización en vez de otro. Aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, ustedes ven la misma polarización por reflexión se puede entender viendo una ventana. Aquí ven una ventana abierta y tienen un vidrio en la ventana y que deja pasar la cortina que está al fondo y también se puede ver un poquito de la reflexión del mismo cielo, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando yo observo el mismo efecto a través de un polarizador orientado convenientemente? Bueno, en este caso, si yo coloco mi perpendicular, yo voy a poder ver básicamente anulo. Dejo pasar la dirección, la reflexión a través de la ventana. Por tanto, estoy viendo tanto lo que hay atrás, que sería la cortina, como el cielo. Ustedes ven, aquí hay cielo y aquí también hay cielo. Estoy viendo la luz reflejada. Pero ¿qué pasa si yo giro 90 grados mi polarizador? En este caso estoy destruyendo el lado reflejado que viene del cielo y solamente voy a poder ver la cortina que está detrás de la ventana. Entonces es una manera de eliminar una dirección de la luz y quedarme con otra. Entonces convenientemente, cuando uno coloque la dirección de polarización, uno puede hacer y medir un plano u otro de emisión polarizada. Entonces ese concepto tiene que estar claro para entender qué es lo que estamos midiendo. Hay otros fenómenos, como por ejemplo la polarización por scattering Rayleigh, que es, en este caso, partículas pequeñas o moléculas o átomos, que también exhiben comportamientos cuando tienen un haz de luz y interacciona con la molécula, con el átomo. En este caso, dependiendo de en qué dirección yo observe la polarización, el haz de luz dispersado, yo voy a tener mayor polarización o menor polarización. En este caso, cuando yo haga 90 grados, aquí viene 90 grados en cualquier dirección, pero 90 grados, voy a tener la polarización máxima Rayleigh. Entonces ahí voy a tener el máximo de polarización cuando sea mayor ese ángulo, en este caso 180, voy a tener polarización nula, y en un ángulo intermedio voy a tener una polarización intermedia. En este caso la polarización es perpendicular al plano y aquí paralela. Entonces es otro mecanismo que también me ayuda a generar efectos polarizantes cuando hay interacción entre unas de luz y materia. Básicamente es un ejemplo clásico de scattering Rayleigh. ¿Por qué? Porque tenemos moléculas y átomos que hay una dependencia con el color de esta polarización. El cielo básicamente es azul porque hay scattering Rayleigh. Entonces uno, dependiendo de cómo coloque nuevamente el ejemplo de cómo colocar su polarizador, ya sea vertical o horizontal, uno puede ver más o menor contraste en este caso de la fotografía del cielo. Para comparar, hay otros fenómenos que no solamente es Rayleigh, como el scattering Mie. El scattering Mie ya uno involucra no solamente átomos y moléculas, sino ya partículas mayores, como pueden ser polvo, aerosoles que hay en la atmósfera, que también ellos reaccionan cuando les viene un fotón y ellos, dependiendo de la dirección y del tamaño, van a tener mayor o menor polarización en cierta dirección preferencial o no. Como pueden ver acá la diferencia entre la dispersión Rayleigh versus la dispersión Mie, esta especie de flechitas que ven aquí gobierna más o menos cómo va a ser la dispersión.
Cuando la dispersión es hacia de frente se llama forward scattering, y cuando es para atrás se llama background scattering. En cambio, cuando uno involucra en la atmósfera partículas mayores como aerosoles o granos de polvo, mucho de la polarización va a ser forward scattering. Por tanto, es otra dependencia que también hay que conocer cuando uno quiere evaluar cuál es el mecanismo que está siendo involucrado en un fenómeno físico, en este caso en el contexto astronómico. Entonces, estos pequeños mecanismos de polarización son los que vamos a considerar cuando analicemos estrellas, nubes de polvo, interestelares, galaxias en general, o cualquier objeto astronómico en el cual algún mecanismo físico de polarización tenga lugar. Bueno, solo para completar lo que les decía al comienzo, hay otros fenómenos que también en física que polarizan una de luz. En este caso tenemos la radiación síncrotrón, que no es otra cosa cuando tenemos un campo magnético y electrones que están espiralando alrededor del campo magnético. Bueno, justamente tenemos que la física nos dice que la dirección de polarización va a ser paralela al plano que hace el vector de aceleración con el campo magnético. Entonces, es otra manera de encontrar una fuente de polarizante. Bueno, entonces vamos ahora sí a un pequeño diagrama donde vemos un ejemplo típico de por qué un objeto astronómico, en este caso una estrella, debería estar polarizada a su luz. Aquí tenemos una estrella, un poco ovalada porque es una estrella particular que no vamos a entrar en detalle. Y esta estructura que ven aquí no es otra cosa que un disco ecuatorial. Generalmente cuando hay objetos jóvenes que se forman, ellos todavía están embutidos de su estructura primigenia que los creó, y se genera un disco alrededor del cual eventualmente se pueden generar estrellas o no. En este caso, es un diagrama que indica la estrella central, y estos dos trapecios aquí es un corte en el disco. Entonces, un fotón que sale de la estrella central puede ir siguiendo esta dirección hacia el observador, y la luz saldrá no polarizada. No hay ningún elemento entre la estrella y el observador que haga que la luz se polarice, por tanto la luz sale no polarizada. Pero puede ser que un fotón de la estrella central vaya hacia la dirección del disco, choque con el disco, interaccione con el gas o con el polvo del disco, y luego al final ese fotón va a salir en dirección del observador que está en la parte superior izquierda. En este caso, cada scattering, cada dispersión que haya tenido en los elementos que hay en el disco hacen que la luz final sea polarizada. Por tanto, aquellos fotones que logran salir por reflexión a través del disco serán polarizados. Por eso se llama luz polarizada dispersa. Entonces, uno puede ver que cuando uno analiza esta estrellita, cuando está muy lejos, nosotros no vamos a poder ver ni la estrella central ni el disco, solo vamos a ver un punto. Solo que la luz que estamos viendo integrada de toda la estrella va a ser una porción no polarizada, aquella que viene directa, y una porción polarizada que es la que interacciona con el disco de polvo gas. Entonces, ¿qué número va a ser el que nos indique si el objeto está polarizado o no? Pues no es otra cosa que medir la intensidad de luz polarizada, que en este caso serían los fotones que vienen del disco, que son los que han rebotado en el gas, en el polvo, y por reflexión han sido polarizados, y también sumar aquella luz no polarizada que es la que viene directa. La suma total, no polarizada más polarizada, será el todo, y el porcentaje va a ser, cuando colocamos en la parte superior, solamente la intensidad, la cantidad de luz polarizada. La razón de esto va a ser el grado de polarización. Por tanto, dependiendo de cuánto el disco me polarice, la componente polarizada va a ser mayor o menor. Entonces, ese grado de polarización es importante porque nos puede decir de la física que está sucediendo dentro del entorno astrofísico. En este caso, un disco eventualmente más grande, más denso, menos denso, va a hacer que la contribución de intensidad polarizada sea mayor o menor. Por tanto, nos puede decir, justamente, si hay más polarización, eventualmente nos va a decir que el disco es muy intenso. Si hay menos polarización, que el disco es menos intenso. O algunas combinaciones que se pueden encontrar. Pero la idea fundamental es que cuando uno mide polarización, no es otra cosa que la razón entre el flujo polarizado de un objeto estelar entre el todo. Y el todo es polarizado más no polarizado. Entonces así medimos así podemos decir si un objeto está polarizado o no, midiendo su intensidad con respecto al todo.
Bueno, ¿cómo se mide? Bueno, en este caso, aquí les muestro un par de imágenes de un observatorio que está en Minas Gerais, donde hicimos ya hace muchos años, más de 20 años, trabajamos bastante en este observatorio. Yo soy astrónomo observacional, como pueden haber percibido. Entonces, nosotros, los observacionales, trabajamos con instrumentos, creamos instrumentos y observamos y medimos. Y esa medición se aplica a algún modelo físico y obtenemos una respuesta a la pregunta astronómica. En este caso, el instrumento que utilizamos para medir polarización se llama polarímetro, un módulo polarimétrico que en este caso se coloca en la línea de visión del telescopio. El telescopio tiene varias partes, hay una parte donde se coloca el módulo. Ese módulo permite justamente hacer esas mediciones de planos de vibración de la luz que nos permiten decir si el objeto es polarizado o no. Se puede aplicar tanto para fuentes astronómicas puntuales, fuentes astronómicas extensas, y se puede trabajar en varios regímenes del espectro, en la parte óptica, a través de detectores tipo CCD o a través del infrarrojo con cámaras infrarrojas apropiadas. Y eventualmente se puede hacer una extensión de la técnica, no solamente hacer fotometría, en este caso medir objetos puntuales a través de imágenes directas, sino a través de espectroscopía, donde ya la combinación de espectroscopía más polarimetría te da la técnica de espectropolarimetría, que también ha sido implementada, y también se puede medir estados de polarización a través de cada intervalo espectral de un espectro en particular. Esta cosa negra que ven aquí es justamente el módulo, que en este caso fue construido en Brasil y fue instalado en el telescopio grande que ven aquí. Es el telescopio de 1.6 metros en el observatorio Pico 2 Giras. Un polarizador, un módulo polarimétrico, este es el esquema básico que debe tener. Como les decía, acá está el eje óptico, el telescopio está en la parte superior que no se ve, y tiene que tener tres componentes principales. Primero, una lámina retardadora o retardador que hace que el plano de vibración rote. El analizador propiamente dicho, que puede ser el mismo polarizador que les he hablado desde el comienzo, o hay otro tipo de analizadores que también ven polarización, que es un prisma de Savart. En particular, para astronomía no se usa Polaroid, se usa, pero en algunos casos más se usa los prismas de Savart, que van a ver el efecto que tienen en una imagen directa del cielo. Y finalmente, el filtro, en este caso el filtro que te va a seleccionar una parte del espectro, un color, ya sea, digamos, el rojo, el azul, el verde, de todo el espectro que nos envía la luz de la estrella, y el cual se va a intercambiar dependiendo de lo que quieres ver. Y el detector, que puede ser, si trabajas en el óptico, es un CCD; si trabajas en el infrarrojo cercano, en este caso en los filtros JHK, es un detector infrarrojo, básicamente, que es una tecnología un poquito más complicada, pero ya a esta altura del campeonato ya se domina bastante. Otra cosa, bueno, esto eventualmente, para que los que están interesados en el parámetro de Stokes, es la manera de representar una intensidad. Los 4 parámetros definen justamente los estados de polarización de un sistema, de un haz de luz, por ejemplo. El parámetro I es la intensidad pura y dura, donde no consideras ninguna polarización, que se puede representar por un estado vertical más un estado horizontal. La suma de ellos te va a dar, como esto es el todo, la intensidad total del sistema. El parámetro Q y U es la diferencia de los anteriores, mientras que el parámetro U es la diferencia, pero del sistema rotado a 45 grados. Entonces, cuando uno quiere analizar polarización lineal, se preocupa en el parámetro de Stokes K y U, y cuando quiere analizar polarización circular, va a entrar a tallar el parámetro V, que no es otra cosa que la diferencia entre estados de polarización a derechas y a izquierdas. En este caso, estas a izquierdas, estas a derechas, la diferencia es el estado en este caso, el parámetro de Stokes V de las que nos llegan. De aquí para adelante nos vamos a concentrar solamente en polarización lineal, que sería atacar los parámetros K y U y ver cómo los podemos medir a través de un telescopio, a través de un polarímetro y a través de imagen directa por CCD o por cámaras infrarrojas. En este caso, solo para complementar la idea, si queremos convertir los parámetros K y U a polarización, no es otra cosa que la raíz cuadrática de la suma cuadrática, la raíz cuadrada de la suma cuadrática. Eso te va a dar el grado de polarización. Entonces, dependiendo de estos valores,
uno puede tener, digamos, 1% de polarización, 10% de polarización, 100% de polarización, que significa que un objeto está completamente polarizado, y eso te lo va a dar la información que te venga del objeto astronómico. Y el ángulo, este ángulo de aquí es el ángulo en el cielo en el cual la polarización vibra. Entonces, de aquí para adelante van a ver una representación de cómo cada estrella se lo puede representar por su polarización a través de un vector, que llamamos cuasi-vector, donde el módulo va a ser el grado de polarización y el ángulo va a ser la dirección en el cielo en que vibra el objeto, o la luz del objeto. Entonces, esto es lo que sucede cuando el haz de luz atraviesa un módulo polarimétrico. Primero tenemos la intensidad que viene tal cual viene del cielo. La imagen es a través de un CCD, por ejemplo. Y la primera parte, el haz va a atravesar un retardador, una lámina retardadora que, dependiendo de su fase, te puede retardar en la fase, en la mitad o la cuarta parte de la fase. Y después viene esto que se llama el prisma de Savart, que no es otra cosa que un cristal birefringente que hace que la luz se divida en dos estados ortogonales de polarización. Por tanto, uno llega a un objeto individual, la imagen final, luego del prisma, va a ser dos objetos. Solo que estos dos objetos tienen estados de polarización perpendiculares. En este caso, este de abajo, por ejemplo, puede estar vibrando en la dirección paralela, mientras que está en la dirección perpendicular. Solo que es la imagen descompuesta del objeto original. Por tanto, ya nos está dando información de cómo se separa la polarización en estas dos componentes. En este caso, un sistema arbitrario que es paralelo y perpendicular. Entonces, cuando uno quiere medir polarización, lo que hace es justamente medir la razón entre estas dos imágenes, hacer fotometría de este objeto y este objeto. La razón me va a dar una cantidad, y esa cantidad es proporcional, o bueno, es modulada por la polarización final que uno quiere medir. En general, lo que hacemos en polarimetría es, lo único que rota es la lámina retardadora. Lo que hace es justamente medir varios planos de vibración y medir varios puntos. Cada punto de aquí es una imagen en la cual se ha calculado la razón. Aquí rotó 0 grados, aquí rotó, no sé, 12 grados la lámina retardadora, se midió la razón. Aquí rotó 67 grados, se midió la razón y así. Y se vuelve a medir. Por tanto, la modulación de esta rotación es justamente, va con esta expresión. Entonces, ustedes pueden ver que la intensidad está, justamente los coeficientes K y U son los que modulan la curva. Por tanto, un ajuste de mínimos cuadrados va a hacer que uno pueda calcular los parámetros K y U que nos van a decir si está polarizado o no un objeto. En este caso, la modulación es necesaria medirla. Cuanto más puntos tengamos, mejor. Pero a veces, por cuestiones de tiempo, uno tiene que optimizar, y con 4 puntos uno ya puede, con 4 medidas, con 4 imágenes, a través del polarizador, uno puede ya medir la intensidad luminosa. Entonces, así medimos la polarización lineal de un objeto astronómico. En este caso, aquí ven una imagen del cielo donde cada estrellita aparentemente tiene una compañera, pero bueno, no es una compañera, sino es la imagen que sale a través del módulo polarimétrico. Como les decía en la imagen anterior, si no hubiera módulo, veríamos una estrella, obviamente, en cada posición, pero cuando atraviesa el módulo, aparecen dos estrellas, que es justamente lo que vemos aquí. Entonces, la imagen inicial ahora ya está modificada por el polarímetro, y medimos justamente la razón de pares de cada objeto. Cada objeto tiene un par de imágenes, y la razón de esas imágenes sirve para medir la polarización de cada objeto. Por tanto, la ventaja es que uno puede medir no solamente la polarización de un objeto, sino de todos los objetos que aparezcan en el campo de detección. En este caso, habrá pues unas decenas de objetos, pero si tu campo es mayor, puedes inclusive hacer medidas polarimétricas simultáneas de centenas de objetos. Justamente la técnica fue poderosa en su momento, hace unos 20 años, 15 años atrás, porque antes medidas polarimétricas se hacían estrella por estrella, una por una. Entonces, como ustedes pueden ver, la información que se podía obtener era muy poca. Cuando se dominó la técnica de CCD y se adaptó los módulos polarimétricos, permitió simultáneamente medir toda la polarización de las estrellas que aparecen en el campo estelar. Y eso ya era un avance importantísimo. Aquí, por ejemplo, ven el mismo campo, solo que ya para cada punto rojo se le ha generado su
su vector de polarización. Entonces, creo que aquí se ve mejor. A cada estrellita que está en el centro del vector, a cada estrellita hay un vector que la cruza. Una estrellita, vector que la cruza, estrellita, vector que la cruza. Eso quiere decir que el tamaño del vector es justamente el proporcional al grado de polarización. Aquí hay una escala. Esta escala significa que este tamaño significa 5% de polarización. O sea que 5% de toda la luz que llega del objeto es polarizada. Por tanto, aquí tenemos un campo donde casi todas las estrellas que vemos, por alguna razón que todavía no vamos a entrar en detalle, todas las estrellas que vemos nos están indicando que hay la misma polarización, más o menos la misma polarización apuntando en la misma dirección. Entonces uno se pone a pensar, bueno, entonces, ¿por qué todas están polarizadas iguales? ¿Será que todas tienen algún mecanismo físico, todas ellas, que hace que se polaricen igualmente? ¿O qué es lo que está pasando? Pero la idea es esa, que tengamos una manera de apuntar el telescopio a una región del espacio, ver las estrellas y medir la polarización de todas ellas. Y bueno, aquí ya tenemos un mapa de polarización que nos dice que hay un patrón bastante bien definido en esta región en particular. Muy bien. Entonces después hay varias maneras de evaluarlo. En este caso estamos viendo una estadística de la muestra. Esta parte superior es el campo estelar que hemos visto. Aquí estamos viendo lo mismo, solo que en un diagrama de parámetros de Stokes Q y U, donde la concentración está bastante bien definida. O uno también ya puede analizar el campo estelar a través del ángulo de polarización. O sea, todos estos vectores apuntan en una misma dirección. Por tanto, si uno analiza el ángulo que se mide de la parte norte hacia el este, casi todos están concentrados en una pequeña dirección de 30 grados. Entonces, casi todos están, como lo dice el mapa, como nos indica el mapa, concentrados en una dirección particular. Y aquí tenemos un histograma que nos indica el grado de polarización. La mayor cantidad de objetos están polarizados entre 4 y 5% de polarización. Entonces, eso es importante cuando uno quiere analizar mucha data, muchos datos, y sacar conclusiones sobre la estadística de un campo estelar y de sus medidas polarimétricas. Bueno, entonces hasta aquí es la presentación de la técnica, pero claro, como les dije al comienzo, se pueden estudiar en varios regímenes del espectro. En nuestro caso nos vamos a concentrar en dos. Aquí tenemos en la parte superior la escala del espectro que va desde los rayos gamma, que son longitudes de onda súper cortas, hasta las ondas de radio, que son las longitudes de onda súper largas. Entonces nos concentraremos en la región visible y el infrarrojo cercano, que va más o menos de 1 micra de longitud de onda. Aquí la tienen, la parte visible está aquí está ultravioleta, visible e infrarrojo. Entonces, cuando uno analiza en el contexto astronómico, tenemos que hay, por ejemplo, satélites que han medido el cielo en varias longitudes de onda, y en particular, muchos de los satélites habían atacado, por ejemplo, el rojo cercano, JHK, por ejemplo, Spitzer, o los antiguos satélites AIRAS, que atacaban las longitudes mayores como 24, 70 y 60. Cada región del espectro tiene un componente principal astronómico que emite más en una región. En este caso, la luz estelar la tenemos por aquí, y el polvo interestelar, que es la que genera estrellas, emite más en la región del infrarrojo lejano. Aquí ven, por ejemplo, una comparación de cómo se ve el cielo, en este caso la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, a través de diferentes longitudes de onda. Abajo, por ejemplo, está lo que se ve cuando uno hace un mapeo en el óptico, justamente lo que nosotros vemos. Esta parte central es el núcleo de la galaxia, y ven unas estructuras oscuras. Estas estructuras oscuras no es otra cosa que son nubes de polvo de donde se forman las estrellas, solo que como nosotros, el Sol está en el plano de la galaxia, justamente en el plano es donde están las estructuras de formación de estrellas, y vemos en nuestro camino desde nuestra posición al centro de la galaxia bastantes regiones oscuras que son regiones de polvo. Solo que cuando nos vamos a longitudes de onda mayores, en el infrarrojo ya las nubes, la emisión se hace más transparente, y podemos ya ver un poco más el centro de la galaxia, porque las emisiones, el polvo ya no absorbe la luz, sino la reemite. Si nos vamos a longitudes de onda mucho mayores, en este caso de 60 a 100 microns, ya la de polvo inclusive ya
de acceso y solo vemos la parte más energética del disco de la galaxia, donde también vemos regiones con mucha energía, en particular también el mismo núcleo de la galaxia se ve más visible. Por tanto, la idea es que a través de la región espectral que uno analice, va a haber una componente principal, en este caso del disco de la galaxia, o no. En nuestro caso nos concentramos en la parte óptica, en la parte infrarroja. En la parte óptica, eventualmente vamos a ver nubes de polvo. En el infrarrojo cercano vamos a ver esas nubes, pero emitiendo, ya no absorbiendo, sino emitiendo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Para más o menos reforzar la idea, aquí ven un campo estelar, por ejemplo, una región que se ve a través de un telescopio, donde ustedes pueden ver aquí estrellas aquí abajo a la izquierda, estrellas acá arriba, y una región que aparentemente no tiene nada, no tiene nada. Solo que cuando ustedes van al infrarrojo, la misma región, bueno, la parte que no veíamos nada en óptico, pues sí, se ven objetos, estrellas. Justamente esta región de aquí es una región que tiene polvo interestelar que está bloqueando la luz. Al bloquear la luz no podemos ver lo que hay detrás de la estructura. Cuando nos vamos a una longitud de onda mayor como la banda H, que es 2.3 micras, ya el polvo ya no emite más, ya no absorbe más y no emite, ya podemos ver lo que está dentro de esta región que antes no la veíamos oscura. Entonces es bueno saber en qué régimen óptico o en qué régimen espectral nos estamos trabajando para ver qué parte estamos analizando. Entonces, muy bien, vamos a las aplicaciones. Bueno, ahora sí necesitamos saber, ya sabemos que se puede medir polarización de campos estelares, ahora necesitamos saber qué fenómenos físicos polarizan la luz de las estrellas. Hay un mecanismo bastante antiguo de los años 50, si tiene más de 70 años, el mecanismo de David Greenstein, que predice que granos de polvo interestelar, que en este caso están representados por estos bastoncitos, que están colisionando en su lugar de formación, donde hay gas y polvo, por agitación térmica, los granos están colisionando sin ninguna región en particular, sin ninguna dirección en particular, rotan en cualquier dirección. Pero ¿qué pasa cuando hay un campo magnético presente? Esta B es el campo magnético, digamos que está en esta dirección. Si el polvo tiene alguna componente ferromagnética, se van a comportar como pequeños imanes. Entonces esos imanes van a hacer que la rotación caótica que tenía el grano de polvo se va a orientar en cierta manera. Y justamente se van a orientar ¿cómo? Bueno, van a comenzar a rotar con su eje menor, en este caso la distancia menor del bastón, perpendicular al campo magnético. Entonces, el efecto de un campo magnético frente a granos de polvo ferromagnéticos es que se van a alinear de cierta manera y todos ellos van a seguir agitándose, pero ya orientados. Entonces, el grano va a estar alineado paralelo al campo magnético. Entonces, ese efecto, tener una cantidad grande de granos de polvo alineados, va a hacer que cualquier luz, cualquier fotón que venga del fondo de una estrella en particular, que no tiene nada que ver con este grano de polvo, al atravesar el grano de polvo, va a hacer que su luz salga polarizada. ¿Y cómo va a salir polarizada? Bueno, inicialmente la luz de la estrella, que no tiene nada que ver con esta estructura, venía no polarizada, atraviesa el mar de nubes de polvo, que se comporta como un filtro polarizante, y sale la luz polarizada en la dirección del campo magnético. Entonces, existe ya un fenómeno físico a través del cual sabemos que la luz puede ser polarizada a través de granos de polvo orientados por un campo magnético. Ese es el primer mecanismo que se descubrió y que explica la mayor parte de la polarización que vemos en nuestra galaxia. Entonces, si eso es cierto, bueno, fue un artículo que hicimos hace muchos años, nos pusimos a analizar regiones. Este es un mapa del plano de la galaxia. Aquí, esta es la dirección del centro de la galaxia, está aquí, dirección latitud 0 y longitud 0. Este mapa en grises indican las regiones de polvo interestelar. Entonces aquí, como les decía, el plano de la galaxia está dominado por regiones de polvo. Y en particular, esta región roja fue la que analizamos para ver si el mecanismo que acabamos de entender entra a tallar en una región que está un poquito abajo del plano.
y un poquito y bastante apartada del centro galáctico. Esta región en particular es una región que se llama Iris Bella Shell, es una región que aquí la pueden ver, esto es lo que ustedes verían en el óptico, y aquí abajo a la izquierda es lo que ustedes verían en el infrarrojo. Obviamente el contraste es brutal, ¿no? O sea, aquí se ve, digamos, se verían regiones oscuras, mientras que aquí ya la emisión del polvo es bastante intensa. Entonces, esta región verde ahora, estoy viendo de más a menos, esta región verde ahora fue la que mapeamos a través de medidas polarimétricas. ¿Por qué es particular esta región? Bueno, porque es una región que tiene dos estrellas cercanas, Zeta Puppis y Gamma Velorum, que son estrellas calientes, que tienen vientos muy fuertes de plasma, y eso hace que la región de polvo y gas que ven aquí esté afectada por los vientos de estas dos estrellas bien calientes. Entonces, el viento hace que la estructura sea distorsionada. Entonces, justamente donde hay partes más oscuras es donde hay adensamiento de polvo, un grano de polvo. Entonces, ver si existe algún campo magnético, es probable que aquel mecanismo deje que vimos anteriormente opere o no opere. Bueno, entonces, para saber eso, nos pusimos a hacer medidas polarimétricas de esta pequeña región que ven aquí, este rectangulito donde hay una especie de nariz, y la mapeamos. Al mapearla, fueron medidos más de 900 objetos en particular, y el padrón de esa especie de nariz que ven aquí no fue simple. En algunas regiones vemos cada vectorcito, recuerden, cada vectorcito es una estrella y nos indica la dirección de proyección del estrella. Entonces, aquí hay un patrón ordenado, más o menos ordenado, aquí también un patrón ordenado, aquí la cosa es un poco caótica, aquí cerca de la nariz hay varios patrones que se mezclan, aparentemente hay un ordenamiento en esta región, aquí no, aquí vuelve a ser caótico, y para el sur parece que la cosa sigue caótica. Entonces, parece que hay varios fenómenos que involucran, eventualmente sí hay un campo magnético porque estamos viendo estructuras ordenadas. En otros lugares parece que el campo magnético es complicado porque hay patrones que se aprecian en varias direcciones. Entonces hay que analizarlo caso por caso y ver y analizar si esta tendencia en polarización podemos sacarle el jugo y eventualmente hasta calcularle la intensidad del campo magnético. Entonces, esa es la idea de adicional, hacer medidas de polarización de muchas estrellas para que nos den información acerca del campo magnético. Y eso es lo que se intentó en este trabajo. La misma región que ven aquí, ustedes pueden ver que está representada por curvas de nivel, ¿no? Curvas de adensamiento de material, en este caso de polvo. ¿Cómo se calculan estas curvas? Bueno, hay una técnica de conteo estelar, donde, por ejemplo, voy a volver aquí, se hace un reticulado en el campo, claro, esto por computadora, por análisis digital de imágenes. Uno comienza a medir cuántas estrellas por una región particular hay aquí, y cuenta, bueno, aquí hay 5 o 20. ¿Cuántas estrellas hay en la misma región aquí? Hay unas 3. Entonces aquí hay 3 y aquí hay 20. Entonces aquí hay menos que allá. Por tanto, hay algo que me hace que aquí cuente menos estrellas que aquí. Justamente eso que hace que cuente menos es justamente la absorción por polvo, que hace que haya menos estrellas. Y cuando se hace un análisis de todo el campo, en un reticulado en particular, se puede construir regiones donde justamente hay más polvo, hay más adensamiento, obviamente había menos estrellas, inclusive puedes distinguir clumps o núcleos de adensamiento fuerte que eventualmente en regiones de este tipo podrían indicarnos regiones de formación estelar, o sea, regiones donde van a aparecer estrellitas en formación, naciendo. En particular, haciendo el mapa de extinción, que es lo que indicamos aquí, nos dicen que la escala, los tamaños de estos adensamientos son del orden de casi medio parsec. El parsec, recuerden, es la unidad de medida astronómica, que obviamente para las grandes era necesario crear una medida, pero es la distancia subtendida por la distancia Sol-Tierra, que genera en el cielo un arco de un segundo de arco, un ángulo de un segundo de arco. Entonces, los tamaños ya lo sabemos, más o menos medio parsecs, y las masas también pueden ser contabilizadas solamente midiendo extinción, midiendo adensamientos de polvo
regiones. En este caso, las masas son de 1.5 a 6 masas solares. Masas pequeñas no son suficientes eventualmente para formar estrellas, porque recuerden, para que se formen estrellas se necesita mucha masa. Generalmente, la masa para que de una masa solar es 2 o 3 órdenes de magnitud. Por tanto, aquí estamos con adensamientos bastante pequeños que eventualmente inhiben todavía la formación estelar. Entonces tenemos solamente calculando masas de los adensamientos, sabemos que tal vez en esta región no vamos a encontrar formación estelar. Si bien los vientos de las estrellas fuertes hacen que se forme este perfil bien definido tanto en la parte norte como en la parte sur, todavía el sistema no ha llegado a una compresión tal que las posibles regiones de formación estelar tengan suficiente masa para formar estrellas. Eso ya es importante saberlo. Analizando, por ejemplo, la estructura en el norte, vemos que mezclando los mapas de extinción que están en curvas de nivel blancas y los vectores negros, vemos que esto de aquí realmente hay un patrón bastante ordenado. Y aquí también está bastante ordenado. Justamente cuando vemos un patrón bastante ordenado es que podemos ya inferir que ahí el campo magnético está bien ordenado. O sea, el polvo está ahí, está alineado, son componentes ferromagnéticas, el campo está presente y ha conseguido alinear logrando el polvo. Cuando el campo es más fuerte, la tendencia es que el alineamiento sea más perfecto. Cuando el campo es más débil, la tendencia es que el alineamiento sea menos perfecto. Eso ya es indicativo para medir el campo. Así fueron analizados todos los campos. La parte central, como comentamos antes, está bastante caótica, pero hay algunos patrones, por ejemplo, en este núcleo B, hay unos patrones aquí que se ven ordenados, aquí también están ordenados, aquí en el norte parece que está ordenado, pero no hay un patrón a la escala que vemos que sea homogéneo. Entonces aquí realmente justo la parte donde se mezcla la influencia de los vientos de las estrellas calientes es donde más perturbado parece estar el campo magnético, asumiendo que los vectores de proyección nos indican la dirección del campo. Es un campo bastante complejo y bastante, a pesar que es complejo, hay algunos patrones ordenados a pequeña escala. Bueno, entonces, ¿qué tenemos ahora? Bueno, esta expresión la coloco solo por completitud. Cuando uno quiere usar polarimetría y medir campos magnéticos, pues tenemos que medir algunas cosas. La densidad del material que queremos analizar, la velocidad turbulenta, o sea, la velocidad del gas que está moviéndose en la región que queremos analizar, y lo que nos da la polarimetría, que sería este delta teta, que es la dispersión de ángulo de polarización. Es nuestra cosa que cuán ordenado está el patrón de polarización. El delta teta será pequeñito cuando el campo está bien ordenado y será muy grande cuando el campo está caótico. Entonces, y como está en el denominador, ustedes ven que cuando es menor, el campo es mayor, y cuando es mayor, el campo es menor. Entonces, aquí uno tiene que ya recurrir a informaciones de otras técnicas astronómicas que nos puedan dar información de la densidad. Bueno, la densidad la podemos sacar de nuestras medidas de extinción, que hemos calculado masas, tenemos densidades. Y la velocidad turbulenta se calcula generalmente analizando medidas de radio en algunas líneas moleculares que nos dan información indirecta de la velocidad turbulenta. Uno tiene que mezclar otras técnicas para tener información completa y podemos colocar los 3 ingredientes para calcular el campo. Bueno, eso se hizo, se calculó la densidad, se buscó la información de velocidad turbulenta de la región y los delta teta sí nos da directamente de la medida polarimétrica. Nuevamente, tenemos el campo que hemos analizado. Cada región, recuerda que era un campo CCD, a cada región le hemos hecho su histograma de ángulos de polarización. En una región está bien alineado. Significa que esté bien alineado, que el pico del histograma sea bastante estrecho. En otras regiones, la cosa es un poco más ancha, el campo no está tan bien alineado. Hay regiones como aquí, que no hay un patrón definido. El patrón no está definido. En otros sí, pero es un poco más ancho. Por tanto, en cada región analizada, uno puede calcular justamente el delta teta de este histograma. Se hace un ajuste de una gaussiana, se calcula el sigma y bueno, con eso calcula la dispersión. Por tanto, para cada región en la cual veamos un patrón más o menos uniforme, se puede calcular la dispersión, se puede aplicar la expresión anterior y podemos saber la intensidad del campo. Y aquí está el campo por medio. Entonces, cuando me pregunten cómo se mide el campo magnético de una región, en este caso de nubes de polvo, bueno,
a través de medidas polarimétricas y a través de medidas de densidades y a través de medidas turbulentas. Los tres ingredientes los tienen, con esos tres ingredientes pueden calcular el campo. Y aquí tienen una medida que es más o menos 18 más o menos 13 microgauss, que es un campo bajo, comparado por ejemplo con campo de la Tierra es bajísimo, pero que es suficiente para que el mecanismo de David Gresting, el mecanismo de G, de alineamiento de grano de polvo a través de campo magnético, opere. En unas regiones es más intenso, ¿no? Aquí es intenso, aquí es intenso. En otras regiones es más caótico, porque hasta aparecen dos tendencias. Y en otras regiones es un grado intermedio, pero que aún se puede calcular. Entonces, así es posible medir campos magnéticos en la dirección del cielo. Recuerden, esto que estamos midiendo es el campo magnético en la dirección del cielo. La componente en la dirección perpendicular al cielo ya se tiene que usar otra técnica que se llama, por ejemplo, puede ser efecto Zeeman en general, que nos dice, analizando líneas espectrales, la dirección del campo perpendicular. Pero en este caso, la dirección del campo en el plano del cielo se lo puede determinar a través de estadística de medidas polarimétricas en una región en particular. Muy bien. Bueno, esto lo puedo pasar. Lisette, ¿cuánto tiempo tenemos? Disculpa. Todavía tenemos 10 minutos, profe. Así es 10 minutos. Wow. Sí. Ya, entonces creo que termino aquí porque si iba a comenzar con otras cosas. Ok, vamos a ir aquí, esta región. Nuevamente, para que quede claro creo que con esto podemos terminar, sí. Para que quede clara la técnica, bueno, en el primer articulito que vimos, analizamos esta región de aquí, región que era una región de vientos fuertes y estrellas calientes, solo que ahora nos concentramos en una región en particular aquí, esta parte en el cielo corresponde a la región de Musca, la constelación de Musca. Y ahí hay una nube filamentar, esta especie de región bien definida. Cuando uno ve a través de una imagen del cielo, bueno, en este caso es una imagen a través de medidas de un aficionado, pero que tiene la gente que hace astrofotografía realmente hace maravillas. Estamos viendo una imagen del cielo en la dirección justamente de la nube oscura de Musca y ven la estructura bien filamentada. Fíjense lo hermosa que es esta estructura. Aquí no tienen vientos que están barriendo la región, no tienen estrellas calientes, nada. Es una región de formación estelar que tiene una estructura bastante bien definida y longitudinal. El campo es de 3 por 4 minutos. O sea, es bastante grande. Recuerden que la luna en el cielo ocupa medio grado. Entonces aquí tienen 8 lunas, por ejemplo, en esta dirección mayor, ¿no? Entonces la idea era analizar si el mecanismo de alineamiento de grano de polvo usando campo magnético opera también en una región aparentemente tranquila con nube de polvo. Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo la región central. Esta región central de aquí, que estoy viendo aquí, hemos hecho la misma estructura, hemos hecho la curva de nivel en rojo, que sería los adensamientos de polvo, donde hay más adensamiento, en la parte interna, obviamente. Y los vectorcitos que ven aquí son las estrellas que se han medido, que son estrellas de fondo. Su luz viene, atraviesa la región de polvo, en este caso la nube oscura, se polariza y llega hacia nosotros. Y bueno, lo primero que ustedes ven aquí es que la cosa es súper homogénea. Tanto en la parte norte como en la parte sur, la dirección es prácticamente la misma, con algunos bemoles, pero bien definido. Hay un superalineamiento aquí, que nos indica que el campo magnético realmente que permea a esta región filamentar es bastante homogéneo. Y el campo prácticamente es perpendicular al eje mayor de la nube. Entonces, esto es interesante porque nos indica que hay modelos de formación estelar que indican que las estrellas, cuando hay presencia de un campo magnético, la masa inicial que va a colapsar, si no hubiera campo magnético, colapsaría como si fuera simétrico en todos lados, de afuera hacia adentro, un colapso gravitacional. Pero cuando hay un campo magnético, no, la cosa es amortiguada por el campo magnético y el colapso se hace a través de la línea de campo como si fuera una especie de panqueque, una pizza. Entonces, aparentemente aquí estamos viendo la pizza vista de lado, donde el campo magnético está justamente perpendicular como el modelo lo prevé. Pero, ¿hay o no hay formación estelar aquí? Sabemos que parece que sí, parece que debiera haber porque tenemos la estructura, el cuadro más o menos pintado.
una nube filamentar y un campo magnético perpendicular. Sucede que existe solo un objeto protoestelar, que se llama una estrella pre-T Tauri. Las estrellas T Tauri son objetos jóvenes que están en formación, solo que en este caso solamente se ha encontrado una posibilidad en la parte norte, justamente en el punto que estoy mostrando aquí. Y toda la región está permeada, como habíamos visto antes, por el campo magnético. Entonces, ¿esto qué significa? Tenemos una región de polvo, tenemos una región que casi no forma estrellas, apenas parece que existe una, pero sí tenemos un campo magnético importante. Entonces, nuevamente, aquí parece que estamos en una fase un poquito mayor, donde todavía, a pesar de que los ingredientes sí existen, todavía la fase de formación estelar no está en todo su punto mayor, sino que apenas se están formando adensamientos que posiblemente formen pocas estrellas. Y justamente aquel gráfico que les mostré al comienzo para hacer la diferencia entre óptico y infrarrojo, ahora sí cobra más sentido. Esta es la imagen que medimos en el óptico, y cada vector amarillo es el campo magnético en la dirección. El punto no lo vemos, la fuente T Tauri, el objeto joven en formación está aquí, que no se lo ve en el óptico. Inclusive cuando uno observa en la derecha, en el infrarrojo, no se lo ve, por tanto todavía está bastante bien embutido en su placenta de formación estelar, pero lo que nos indica es que el campo magnético que podemos ver en el óptico, cuando vamos hacia adentro de la nube, a pesar que no vemos a la estrella de formación, sí podemos ver otras estrellas que están dentro de la nube, que aquí prácticamente no la podemos medir, aquí sí las podemos medir, y que nos indican que el campo magnético también dentro de la nube es paralela. O sea, el campo realmente el campo magnético atraviesa toda la nube y en una dirección particular, porque podría ser que el campo que estemos viendo solo sea en la parte externa y la parte interna no la vemos, pero cuando vamos al infrarrojo podemos ver la parte interna y podemos sí medir el campo magnético dentro. ¿Por qué es importante? Porque permite concluir que realmente nuestro modelito de colapso de campo magnético, como si fuera una especie de pizza, se mantiene dentro de la región con mayor extinción, que sería la región que está mapeada por las medidas infrarrojas. Entonces, por eso es bueno siempre tener medidas, contrastar medidas hechas en el óptico, en polarización, y medidas hechas en infrarrojo. El campo magnético que te indique la parte óptica se correlaciona bien con el campo magnético que te indica el infrarrojo. Entonces, en ese sentido, hemos tenido coherencia en las medidas. Muy bien, y solo para terminar, la aplicación de polarimetría para objetos jóvenes. Este mapa que ven aquí es el diagrama que se tiene, la idea que se tiene de cómo se generan las estrellas en una región de formación estelar para estrellas de baja masa. Entonces, lo que hasta ahora hemos visto ha sido básicamente nubes oscuras de polvo, la fase A, que eventualmente cuando pase el tiempo, el colapso gravitacional va a entrar a tallar. En este caso, aquí no hay ingrediente de campo magnético, por tanto, el colapso es hacia adentro, como si fuera una bola que se comprime. No estamos acá invocando todavía campos magnéticos. En este modelito, en la fase C se forma la protoestrella. Cuando tienes la protoestrella, todavía tenemos la estrella en formación, tenemos un disco que se forma, y tenemos también el envoltorio original, lo que sobra del envoltorio original, y dos flujos bipolares de material. Pasa el tiempo, llegamos a la fase del objeto que les había indicado en Musca, una estrella T Tauri, donde ya el envoltorio externo desapareció y solamente restó la estrella central, el disco de polvo y los flujos bipolares. Pasa el tiempo, los flujos bipolares cesan, el disco comienza también a desvanecerse, pero dando lugar a concentraciones que van a formar los planetas. Muy bien. Y finalmente, cuando ya el disco ha evolucionado bastante, lo único que resta es la estrella central, ya una estrella formada, y los planetas, el sistema planetario ya definido, ¿no? Entonces, aquí, después de 50 millones de años, aquí ya tenemos un sistema formado. Entonces, en todas estas fases,
¿Cuál de las fases es interesante desde el punto de vista polarimétrico, que es lo que nos atañe? Son las regiones de protoestrellas, tanto la fase de protoestrella como la fase de estrella T Tauri. Son objetos jóvenes, entonces ahí puede haber alguna influencia de campo magnético que aquí no la ejemplificamos, pero que puede existir. Aquí son ejemplos de objetos jóvenes medidos a través de imágenes directas, en este caso del telescopio Hubble, el antiguo telescopio Hubble. Y ustedes pueden ver que aquí hay objetos jóvenes. Aquí ven esta parte oscura, por ejemplo, es el disco. Aquí se ve el disco y las regiones de los conos externos e internos. Siempre es un disco visto de lado, dependiendo de la geometría con respecto al observador, pero todos son objetos jóvenes. Entonces hay emisión arriba y abajo, un disco. En algunos casos no se ve los outflows perpendiculares, en otros sí. Aquí, por ejemplo, vemos un cartoon, ¿no? Tenemos el disco aquí y los jets o los chorros de emisión del objeto joven, aquí también, objeto joven, disco, no se ve, y los conos de emisión, y así. Aquí, por ejemplo, tenemos un disco bien definido, donde no se observa la emisión, pero sí el disco bien definido. Entonces, todos estos objetos son visibles mejor en el infrarrojo. Por tanto, si aplicamos polarimetría en el infrarrojo, podemos ver si son o no, si tienen un grado de polarización y cómo se compara con la polarización que lo permea. En particular, los tres tipos de objetos jóvenes, la protoestrella, la estrella de Tauri y la estrella de secuencia principal, cuando uno analiza sus curvas de distribución espectral, presentan diferencias. El objeto más joven va a tener la emisión de la estrella, que sería este cuerpo negro, black body, y una emisión en el infrarrojo cercano y lejano. ¿Por qué? Porque hay emisión realmente del disco y del envoltorio que lo rodea. Conforme pasa el tiempo, el envoltorio se desvanece y solo va a restar la emisión del disco. Pasa el tiempo, el disco también se desvanece y solo quedamos la emisión de la estrella central. Entonces son tres fases de formación estelar donde en cada una eventualmente podamos medir polarización. ¿Y por qué polarización? Porque la polarización es una medida de la asimetría de un sistema. En este caso, la asimetría que midamos cuando medimos polarización nos va a decir si hay un disco, si hay una región bipolar o ambos. Para continuar con la explicación, puede ser que la cosa sea más compleja de la que hemos analizado. Podemos tener el disco y la estrella central y veamos un espectro de esta manera, continuo, pero puede haber un gap, una región interna entre la estrella y el disco donde no hay emisión, y justamente la emisión total va a presentar estos dos picos, que es posible. Esto cuando analizamos todo el espectro, la distribución de energía espectral de la estrella. Y finalmente, dependiendo de la geometría, de cómo lo veamos al objeto, si el objeto lo vemos en la dirección de lado, lo vamos a ver como veíamos las estrellas en las imágenes de Hubble. Aquí está el disco, arriba es la parte superior que vendría uno de los chorros, abajo el otro chorro. Cuando vamos inclinando el ángulo de visión, ya comenzamos a ver un poquito de la estrella central, todavía vemos el disco y vemos aquí la estrella central. Cuando el ángulo se hace cada vez, el plano hacia nosotros, ya vemos cada vez más la estrella central, dependiendo de qué ángulo tengamos con respecto al objeto joven, vamos a ver la estrella central o vamos a ver el disco. Entonces, el efecto polarizante, o sea, la polarización neta que vamos a observar va a depender mucho de esta geometría. Obviamente, en esta dirección vamos a ver mucha luz reflejada, porque no vemos la estrella central, lo que vemos es luz reflejada por el disco. Aquí la tendencia es que veamos mucha polarización. Conforme el ángulo va disminuyendo, la polarización que observamos es cada vez menor. Cuando vemos de lado, o sea, pole on, no vamos a ver ningún tipo de polarización. Entonces, en este caso, los discos de polvo están dominados por scattering Thompson, que no es otra cosa que lo que hemos comentado antes, que se hace máximo cuando es 90 grados. Si tenemos algo que polariza a 90 grados, va a ser mayor. Si es la polarización que siga en la línea de la emisión, va a ser prácticamente nula. Entonces, esto sería lo que veíamos. Lo que veríamos en una estrella, si la pudiéramos ver, veríamos que la estrella central emite su luz, esta parte gris es el disco, aquellos que están a 90 grados de nosotros, siempre va a ser polarizado a 90 grados.
Conforme nos alejamos, también todo lo que sea 90 grados a nosotros es polarizado, polarizado, polarizado. Solo que, como ustedes ven, este vector de aquí, que está polarizado, recuerden que la polarización es aditiva. Como no podemos resolver todo esto, lo que estamos viendo es la suma de todas las polarizaciones. Y cuando el disco está visto pole-on, o sea, de arriba hacia abajo, tendremos que la polarización va a ser nula porque esta parte del disco polarizado se va a anular con esta parte de aquí, esta parte de aquí se va a anular con esta parte de aquí porque son perpendiculares. Siempre vamos a encontrar una parte del disco que se anula con otra parte que es perpendicular. Por tanto, la polarización neta para un disco visto pole-on, o sea, con inclinación cero, es nula. Eso no sucede cuando vemos el disco del lado. En el disco de lado, o sea, el edge-on, la inclinación 90 grados, solamente sobreviven las polarizaciones perpendiculares. Y aquí sí podemos ver una polarización neta líquida. Y en este caso, la polarización va a ser en la dirección perpendicular al disco. El disco es este y la polarización va a ser perpendicular. Ahí se puede ahondar en detalles, pero cuando se llama scattering simple es cuando le das chance a que el fotón que sale de la estrella central solamente colisione una única vez con el material del disco, tenga una única reflexión y polarice. En este caso, estamos en un modelo de scattering simple y la polarización predicha va a ser perpendicular al disco. Eso no sucede cuando uno analiza scattering múltiplo. En este caso, le damos más chance de que la luz de la estrella central colisione con varios puntos del disco central, y aquí va a ser todo lo contrario. La polarización neta va a ser paralela al disco. Por tanto, si tenemos un disco menos denso, tendremos polarización perpendicular al disco. Si tendremos un disco más denso, con más material, tendremos polarización paralela al disco. Y eso justamente es la definición, la capacidad de predicción de la geometría del sistema. En este caso, el resumen es esto de aquí. Cuando analicemos la polarización de un objeto joven, dependiendo de cómo sea la polarización y el ángulo de la polarización con respecto al sistema, podemos inferir si el disco es ópticamente espeso, o es ópticamente delgado o ópticamente grueso. En este caso, si encontramos una polarización que sea perpendicular al disco, tendremos un disco ópticamente delgado, y si encontramos una polarización paralela al disco, el disco será ópticamente grueso. Eso sí, eso sirve para definir la estructura del objeto joven que estamos analizando. Bueno, y fue lo que se hizo. Se analizaron varios objetos jóvenes en infrarrojo, se analizaron las direcciones de los outflows, se analizaron las direcciones de los vectores de polarización. En este caso, el vector de polarización es paralelo al outflow, por tanto, es perpendicular al disco. En este caso, tenemos un disco ópticamente delgado, y así fuimos analizando decenas de objetos. En este caso tenemos, este es el outflow, el jet. La polarización está en esta dirección, que es paralela al jet, es perpendicular al jet, por tanto es paralela al disco. Estamos en el caso de un disco ópticamente grueso. Y así fuimos analizando objeto por objeto. Encontramos aquí en los 10, por ejemplo, aquí, por ejemplo, como les decía, la polarización es paralela a los jets. Entonces, un disco ópticamente fino, aquí es ópticamente grueso, aquí, por ejemplo, es ópticamente grueso porque es paralelo al disco. Analizando cada caso, el vectorcito de polarización es siempre las flechas. Se puede analizar si los discos son ópticamente finos o gruesos, y eso nos da secuencias evolutivas de formación estelar. La moral de la historia fue esta, que encontramos que existen discos ópticamente espesos, una cantidad importante, en este caso era un 60% de la muestra eran discos ópticamente gruesos y el resto ópticamente finos. Por tanto, esto ya nos indicaba que parece que hay una secuencia evolutiva. Y esto lo verificamos con este diagrama de colores. Cada objeto se analizó su emisión. Aquella emisión que habíamos visto de sistema cuando analizamos su cuerpo negro, hay más emisión en el infrarrojo para objetos más jóvenes y menos emisión para objetos menos jóvenes o más viejos. Entonces, cuando uno regresa aquí, cuando uno analiza solamente en colores, vemos que los objetos jóvenes, ya sea de baja masa, T Tauri, o de alta masa, estrella CB, están completamente, no hay una tendencia particular.
pero cuando los clasificamos por nuestro discriminador, o sea, de objetos con discos gruesos, ópticamente gruesos y ópticamente finos, la cosa ya cambia. Estos puntos negros que ven aquí son discos ópticamente gruesos y los puntos grises son ópticamente finos. Hay una región aparentemente en el diagrama AIRAS 225, 2560, que son diagramas que te dicen la emisión del polvo, que parece concentrarse. Eso, la conclusión final era que aparentemente tenemos una secuencia evolutiva donde en un momento la mayor parte de los discos son ópticamente finos y conforme van evolucionando se forma ópticamente gruesos y finalmente van evolucionando al caso contrario. Y esto fue el diagrama final que concluimos. O sea, los objetos jóvenes de clase 1, que son las protoestrellas, ahí uno encuentra ambos tipos, tanto gruesos como delgados, ambos tipos. Sin embargo, cuando ya pasa el tiempo, solamente encontramos objetos de clase 2, objetos más evolucionados. Por tanto, hay una secuencia evolutiva. Solamente encuentras discos ópticamente finos para objetos más evolucionados. Y eso sí realmente es una conclusión que permite más o menos indicar que el modelo evolutivo funciona. Porque si hubiéramos encontrado que puntitos por aquí, significaría que no hay un modelo evolutivo. Por tanto, los discos habrían tantos finos como delgados en cualquier fase de la formación de la protoestrella. Y no sucede eso. Solamente encontramos discos ópticamente finos, o sea, menos densos, por así decirlo, en objetos más viejos, dentro de la juventud de la muestra. Y eso fue importante porque esto no se había determinado antes y era una manera independiente de verificar que los discos evoluyen y la medida polarimétrica puede ser un ingrediente para medir esa evolución en objetos jóvenes midiendo en el infrarrojo. Bueno, creo que ya no sigo más porque si no tenemos para 2 horas más. Ok, creo que la idea era esa, o sea, darles una idea, unas pinceladas de cómo la polarimetría astronómica puede medir varios casos astrofísicos en astronomía, desde nubes de polvo, nubes que generan estrellas, hasta en propias estrellas, en protoestrellas, que son objetos jóvenes. En unos casos nos puede decir si los modelos de formación estelar están correctos o no, si modelos de colapso por un campo magnético pueden ser factibles o no. Parece que sí, por los ejemplos que les mostré. Y si en las protoestrellas la evolución de los discos de polvo realmente están de acuerdo con el modelo patrón. En este caso hemos visto que sí, porque el modelo patrón me predice que los discos se deben ir siendo menos densos conforme pasa el tiempo, y analizando la polarización que realmente hace la diferencia bien clara entre un disco ópticamente grueso y ópticamente fino, vemos que la secuencia evolutiva de formación de discos conforme pasa el tiempo se mantiene. Entonces la técnica permite a través de medidas polarimétricas ver la geometría de objetos jóvenes, que a su vez permite concluir si modelos evolutivos se pueden utilizar o no. Muy bien, creo que por ahí nos quedamos, Lisette. Y bueno, si hay alguna pregunta. Gracias, profesor. Gracias por la charla, ha estado súper interesante. Mientras llegan las preguntas, yo tengo una curiosidad. La polarización de la luz estelar, como usted mismo nos ha explicado, ¿a qué época se remonta? Me refiero a cuándo fue observada por primera vez o desde cuándo se empieza a usarla. No sé. Claro, las primeras medidas fueron en los años 50 y 60. Wow. Ahí se usaban fotómetros. Los primeros fotómetros que se medían es un detector, bueno, lo que hemos hecho física, sabemos los fotómetros las celdas fotoeléctricas, se colocaba en el telescopio, una única celda fotoeléctrica a través de una pequeña apertura capturaba la luz de una estrella en particular, ¿no? Una estrella en particular. Y se le colocaba pues un prisma de Savart o un polarizador y se medía el estado de polarización. Entonces imagínate que en esa época el plano de la galaxia fue mapeado llegaron a miles de estrellas para toda la galaxia.
¿Por qué? Porque era medida una a una y demandaba mucho tiempo. Aquí, en una región pequeña de nubes de formación estelar, tenemos 1000 estrellas. O sea, ve la diferencia, ¿no? Entre una técnica y la otra. Por eso era poderoso, pero esas medidas de los años 50, 60 ya indicaban que realmente existía un campo magnético que permeaba el disco de la galaxia, que es paralelo al disco de la galaxia. Entonces, eso no se sabía. Entonces realmente hay algo que indique que hay corrientes de electrones que están permeando el disco y generan un campo magnético, porque si no, no hay cómo generarlo. Y sí, efectivamente, la idea es que la galaxia, cuando se forma, la Vía Láctea o las espirales, como la Vía Láctea, en su proceso de formación hay un campo magnético semilla. Y ese campo magnético semilla perdura a través del tiempo hasta cuando ya tienes una galaxia formada, en este caso, en el disco de la galaxia. O sea que, sí, las medidas eran súper trabajosas, pero ya daban mucha información en los años 50 y 60. ¿No? Claro que sí. Muchísimas gracias por la respuesta, profesor. Ok, aquí tenemos una pregunta que nos hace Adrián Díaz y nos dice, excelente charla. ¿La presencia de campos magnéticos también influye en la morfología de las galaxias? Nos pregunta Adrián. Claro, exactamente. Así como aquí se puede analizar el campo magnético en pequeñas regiones de formación estelar, también se puede analizar en una galaxia como un todo. Bueno, eso era justo lo que venía más adelante, pero bueno, solo para que tengan una idea. Por ejemplo, esta galaxia de aquí, ¿no? Es una galaxia que tiene NGC 4945, que es una galaxia vista de lado. Es como la vía nosotros, solo que la estamos viendo como si fuera un disco. Uno también puede medir la polarización a través de emisión. En este caso ya se mide a través de un Polaroid la emisión de la propia galaxia. Y también se puede calcular los vectores de polarización de la galaxia. Y uno va a ver que generalmente si uno analiza va a seguir la dirección del plano de la galaxia. Entonces, obviamente, el ingrediente de campo magnético en formación a gran escala de galaxias siempre está presente. En las espirales es más definido que en las elípticas, por ejemplo, pero siempre está presente. Sí. Ok, muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias a ti también, Adrián, por tu pregunta. Y aquí tenemos otra que es de Daniel Gamarra Sánchez y nos dice, ¿cómo se utiliza la espectroscopía para poder unirla con la polarimetría? ¿Podría decir algo más sobre la espectropolarimetría? Ok, es muy larga. Es curioso porque bueno, yo comencé a hacer esto de polarimetría hace 20 años. Yo hacíamos lo más simple, que era fotometría, hacer una estrella por estrella, y tenías el polarímetro, medías Solo que el grupo también entró a la parte de espectropolarimetría. Y para unos es un mundo, porque ya espectropolarimetría de por sí tiene sus bemoles, hay que tener mucho cuidado, es otra técnica, y tú separas cada estrellita, te tomas su espectro y ves si hay líneas de reflexión, emisión, y cuando esa luz que sale del espectro hace que interaccione con un polarímetro, realmente cada franja del espectro lo ves en luz polarizada. Y es verdad que eso da información muy importante sobre la geometría y los fenómenos físicos para cada parte del espectro, porque obviamente si tienes una línea de emisión que está polarizada, te puede indicar, bueno, entonces aquí en esta línea de emisión hay algún fenómeno que realmente está siendo diferente del resto de regiones del espectro. Por tanto, la espectropolarimetría también es importante porque permite sacar información, sacar el jugo a los efectos geométricos que hay en estrellas, por ejemplo. Entonces, y en una línea en particular, ya no en una banda de 300 astros, sino en una línea de emisión que puede ser 2, 3 astros. Entonces, es poderoso. Y sí, hemos hecho medidas, solo que en este caso se utilizan, se llama unidades de campo integrado, es una secuencia de fibras, son fibras ópticas, se coloca un ramillete de fibras ópticas en el foco del telescopio. Entonces, cada fibra funciona como si fuera un píxel de un CCD. Entonces, la luz que le llega a esa fibra la puedes llevar a un espectrógrafo que está en la zona oscura del observatorio,
y eso pasa, cada fibra la ordenas y la pasas a través del espectrógrafo. Por tanto, cada elemento, cada píxel, que en este caso es una fibra óptica, puede medir su espectro. Luego haces la construcción de la imagen y puedes generar el espectro, un cubo, porque tú vas a tener un cubo de imagen, XY, y en Z vas a tener el espectro. Entonces es una información mucho más completa. Es como si yo pudiera sacar de cada estrellita de aquí que ves en el campo, no solamente su imagen, sino también su espectro y su espectro polarizado. Entonces yo puedo saber que esta estrella tiene una banda polarizada o no, esta sí, esta no. Y no solamente en varios intervalos de longitud de onda, ¿no? Entonces, es complejo, sí, pero se puede hacer. Y lo hemos hecho y es muy poderoso. Es muy poderoso. Sí, se ve como por cómo lo explicas, se ve que es muy poderosa la técnica. Ok, aquí tenemos otra pregunta. Gracias, Daniel, por tu pregunta. Aquí tenemos otra, y Wilson Rosado nos pregunta, si nosotros solo podemos ver invisible, ¿cómo es posible ver en el infrarrojo? Creo que sería bueno, profe, que le pudiera explicar a Wilson. Todo depende con qué detector uses, ¿no? O sea, recuerda, nuestro ojo está orientado obviamente al visible, pero los detectores, recuerda que los CCDs, que es el detector padrón para el óptico, es hecho de silicio, ¿no? Porque el silicio es sensible por efecto fotoeléctrico, la luz visible incide y genera la corriente de electrones que genera un potencial y eso se traduce en la imagen que tú ves, ¿no? Todo lo que les mostrado aquí era CCDs. Solo que el mismo efecto fotoeléctrico puede ser activado por no fotones en el visible, sino fotones en el infrarrojo, dependiendo de qué material uses. Ya no usas silicio, ya usas compuestos de cadmio y en general son combinaciones de compuestos que son sensibles al infrarrojo. Por tanto, al final eso se traduce en una imagen final. O sea, no es que tú vas a ver, tú no vas a ver el infrarrojo porque obviamente tu visión no permite, pero el detector con el material apropiado sí te permite ver en infrarrojo. Y es lo que uno puede ver en lo que le he presentado aquí de los objetos jóvenes. El detector es un detector infrarrojo sensible, son mucho más caros que los ópticos, un factor 4. O sea, si un CCD te cuesta $10,000, quieres comprarte un detector infrarrojo, te cuesta $40,000, $50,000. Entonces, tiene su... Pero es poderoso porque te permite ver, obviamente, cosas a través de la imagen digital, cosas que no puedes ver en el óptico. Pero es todo dependiendo del tipo de material que uses para tu detector. Ese es el kit del asunto. Ok, muchísimas gracias, profesor. Y gracias a ti, Wilson Rosado, por la pregunta. Aquí tenemos una más que es Stephanie, que le manda un saludo. Ella siempre es seguidora de los Viernes Astronómicos y nos pregunta, una vez obtenida las muestras en infrarrojo, ¿es posible a microondas? Nos dice. No, claro, o sea, en la parte de imagen podemos tener imagen a través de detectores ópticos, detectores infrarrojos. Si te vas a ir a microondas, ya estás en longitud de onda mayores y ahí ya necesitas hacer antenas, usar radioastronomía, básicamente, ¿no? Entonces, ahí ya entramos al área de la radioastronomía, que también también hay polarización asociado a la radioastronomía. Pero en este caso tienes que usar una antena del tamaño apropiado para que cojas la longitud de onda apropiada, en este caso microondas, y puedas hacer tus medidas. La resolución, recuerda, depende del tamaño de tu apertura, ¿no? O sea, y cuando mides longitud de onda mayores, pues necesitas una apertura cada vez mayor. Por eso que tú ves que las antenas de radio son muy grandes, porque necesitan obviamente captar longitud de onda mayores, y siempre pierdes un poco vas a perder resolución. Pero, por ejemplo, tienes ahora ALMA, ¿no? El ALMA, que son gigantescos, ¿no? Tienes una planicie llena de antenas, justamente porque aumentando la capacidad colectora, permites que ya no tengas, ya tu problema de resolución ya queda controlado porque tienes mucha mayor capacidad colectora. Ese es el punto. Pero sí, o sea, en microondas, si quieres ir a microondas, que también se hace astronomía en microondas, tienes que ir a la parte de radioastronomía. Gracias, profesor. Y gracias a ti, Stephanie, por la pregunta. Tengo otra pregunta más, antes de irnos, y bueno, no lo han puesto aquí, pero me han mandado por interno. Dice, ¿cómo se miden las polarizaciones de la radiación de fondo cósmico?
Bueno, también ahí tenemos justamente microondas. Hay, hay satélites, bueno, los primeros eran el satélite COBE en general, que tienen sus detectores de microondas y que han mapeado todo el cielo. Entonces, como mapeas todo el cielo en un satélite, tienes la emisión de microondas, que justamente el pico de radiación cósmica de fondo es creo que 2 puntos algo grados, que es justamente el pico de emisión de microondas. Y se tiene medida de todo el cielo. Y han habido ya nuevos satélites que han sido cada vez más finos y han mejorado la resolución. Pero sí, básicamente se usan satélites con medidas en microondas a través de antenas. Ok, muchísimas gracias por la yo creo que nos vemos ahí. No sé si quiera decir usted alguna cosa, agregar algún comentario antes que nos vayamos. No, para mí está ok. Agradecer a ustedes por el tiempo, la paciencia. Como ven, hay mucha información. Da para más oportunidades, pero bueno, me gusta mucho siempre interactuar con los muchachos y bueno, si alguien se interesó por algo de lo que les mostré, se les puede pasar mi mail y me contactan y podemos trabajar juntos, sin problema. Okay. Muchísimas gracias, profesora. Entonces, si tienen alguna otra consulta, nos escriben al chat de y le mandamos la información del profesor. Otra cosa más, los que han podido estar hoy en el Viernes Astronómico, acuérdense que los videos de las conferencias se suben al YouTube de Space, así es que lo pueden encontrar ahí. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos todos los viernes. La próxima semana también nos vemos con otro tema. Agradecerle a usted, profesor, por brindarnos este Viernes Astronómico. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Hasta luego. Chao, chao.